Bien, amigos, seguimos con los invitados. Hoy tenemos a Gretel Ledo, Belén Ledo, que nos van a contar en qué derrotero se están poniendo estas jóvenes en este momento de la República Argentina en la cual nos encontramos políticamente muy atascados. ¿Atascados será la palabra? Bienvenidas a las dos. Ledo. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Gracias Luis, siempre un placer compartir con vos. Bueno, ¿cuáles son su punta de avance hacia la política? Bueno, la verdad que hay muchas visiones encontradas que hoy vemos en la ciudadanía en su conjunto. Está bastante polarizado no solamente el escenario político, sino también la composición de la sociedad en su conjunto, ¿no? Cualquier tipo de decisión política es el puntapié inicial para tomar calles, para manifestarse, para llegar a este escenario de belicidad, diría así. Vamos, por ejemplo, a lo que fue la sanción definitiva, lo que faltaba en Senado con el tema presupuestario. Ha generado manifestaciones desde la CTA hasta cantidad de gremios y también la gente que se agolpó también a manifestarse. Lo cierto es que, bueno, obtuvo finalmente, y esto estaba también como algo muy esperado desde el FMI, ya desde Washington se estaba avisorando y lo celebraron, creo, más puertas adentro de ellos como una gran conquista, más que el propio gobierno, por supuesto. Lo cierto es que llegar a este nivel, donde un presupuesto no llega a delimitar una estrategia de previsibilidad o de consistencia de políticas de Estado, hace que muchos sectores de la oposición, y también vemos el caso de un senador que era también de Cambiemos, que ha votado en contra, porque dijo, bueno, así como está el senador de Santa Cruz, dijo, así como está, esto va a hacer que no se puedan desarrollar obras en mi provincia, hace que de alguna manera se haya cristalizado una divisoria de aguas profunda donde hay un desencanto y un desencuentro hacia lo que es la respuesta de las demandas sociales. Entonces, por un lado tenemos un compromiso internacional, una agenda, obviamente llegamos a un estadio de crisis económica donde se ha gastado más de lo que se tenía, una mala administración, pero también una ausencia de previsibilidad de parte del gobierno de turno. Y un poco, muchos de los discursos también de la oposición han anclado la diferencia entre cuál era la opción, o se apuesta a la oferta o se apuesta a la demanda en términos económicos. Indudablemente se ha digamos, montado todo sobre la oferta. ¿Qué es lo que se esperaba? Dinero fresco, se esperaba justamente divisas que ingresaran. El panorama internacional no ha favorecido, porque nosotros no escapamos a esa circunstancia, todo lo que fue el enfrentamiento claro entre los Estados Unidos y China, como desde Trump, digamos, empezó esta oleada hacia el proteccionismo, todo lo que recordemos que hace muy poco fue lo de Brexit. Se fueron concatenando una serie de hechos y de escenarios que toda la planificación que este gobierno había montado sobre la atracción de inversiones externas directas con un paraguas importante que tiene que ver con la seguridad jurídica, no se dio. Frente a eso no había un escenario paralelo, que era el desarrollo productivo, que era trabajar en el fortalecimiento del mercado interno. ¿Vos creés que alguna vez este gobierno pensó en la producción del país? Creo que desde el vamos es muy interesante tu pregunta y también me la han hecho otros periodistas. Y lamentablemente la respuesta es no. Desde el momento cero de que él inició su gestión desde el diciembre de 2015, que la verdad que yo lo aplaudo y me parece totalmente loable cómo nuestro gobierno se ha insertado, ahora somos presidencia en el G20, todo lo que es el ingreso a la OCDE, bueno, el rol preponderante que tomamos con el tema del Acuerdo de París, con cambio climático, la cantidad de reuniones que hemos tenido con mandatarios de primera línea, eso realmente, ¿qué puedo decir? Es inmejorable lo que ha hecho este gobierno en cuanto a un nuevo escenario de inserción. Pero se ha descuidado, no es que ni siquiera se ha descuidado, ni siquiera la palabra desatendido. Nunca se tejió, nunca se modeló, nunca se construyó una agenda de desarrollo interno. No se construyó. Entonces se montó todo sobre una expectativa de búsqueda y atracción de divisas. Indudablemente faltó Yo creo, para aunar lo que dice Gretel, hubo un entramado, si se quiere, y es fuerte la palabra, pero de tipo especulativo.
que eso lo que trajo fue un efecto negativo. O sea, fue un boomerang, fue y volvió. O sea, la especulación, ¿cómo trabaja? Con la prueba y error. Es el ensayo laboratorio. Si en esa especulación yo voy a probar cómo me va a ir como país frente al mundo y no voy a aprobar. Una cosa es probar y otra cosa es aprobar. Claro. ¿No? Sacarse, digamos, 7 o más. Entonces, bueno, como Argentina, ni tampoco en el gobierno anterior tuvo esa preponderancia, si se quiere, a tener un rol significativo en el exterior, lo que pasó fue, bueno, esta falta de contemplación, como mencionaba Gretel, de este nuevo presupuesto que, bueno, la gran discusión es, bueno, ¿favorece a unos pocos o no favorece a nadie? O sea, ¿cuál es el paraguas en lo cual este presupuesto se aprobó en función de qué necesidades? Yo tengo un surtido de preguntas que pensé. Yo creo que acá no se quiere, o al menos en mi criterio, empezar por lo primitivo. Lo primitivo fue el blanqueo de capitales. Sí. El blanqueo de capitales, ¿para quién fue? Y para justamente para aquellos toda la gente que lideraron la fuga llevaron, capital. Exactamente. Que se llevaron del país hacia afuera. Claro. No interesa el color que sea. Sí. Entonces, con una pequeña impuesto anual, se le dio la ventaja de que estuvieran en orden. Ahora, ese mismo capital que nosotros queremos que vengan de afuera, son los mismos capitales de la República Argentina. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir que nuestros empresarios industriales no aportan nada a la República. Exactamente. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa, que es interesante lo que estás mencionando. Estuvo en estos días en jaque el tema del famoso bono de fin de año. Sí. Si uno habla con el sector, muchos sectores que están vinculados a la UIA, dicen no estamos en condiciones de poder afrontar este pago, cuando en realidad eran 2 pagos, uno que 20 de noviembre y se cobra en diciembre, y el otro enero se va a cobrar en febrero, con lo cual con el tema de la inflación, muy bien. Y además encima tenían que pagar ganancias, o sea, ya estaré, como quien dice. Ahora, la situación es, yo empresario, la verdad que no llego, no puedo pagar, esto no lo puedo pagar. Digo, la pregunta, ¿dónde estuviste poniendo tu dinero? Con todo este mecanismo donde se ha preponderado hacia lo que es el mercado financiero, porque con la gran tasa de interés es más atractivo colocar el dinero y porque rinde más con los bonos, la LELIQ y todo el mecanismo que han entablado de ganancia fácil, han fagocitado al propio sector empresariado y cuando llega el momento no está en condiciones de afrontar algo que es un legítimo derecho para la clase trabajadora. Y paradójicamente el gobierno sienta a los gremios, dividiendo la propia del seno de la CGT, porque si hablas con un montón de cantidad de gremios, empezando por el calzado, estaban totalmente divididos y en contra de esa tesitura, y resquebrajó la propia CGT al momento de la toma de decisiones. Y no sentó, o sea, sentó a los gremios y no a la patronal, no sentó a la clase, sector empresarial. Entonces el gobierno también entró en este dividir y reinarás muy maquiavélico, y por otro lado le exige al sector empresariado, cuando es el propio gobierno el que crea las condiciones para auto boicotear el progreso productivo. Fíjate vos que hablaste del bono. Vos sabés que a la gente, para no pagar tanto impuesto a la ganancia que se va a comer el bono, sí, tendría que pedir que se lo paguen el año que viene. ¿Sabes por qué? Porque si se lo pagan la mitad ahora acá, los pierde totalmente. Claro. Porque el año que viene empieza otra escala. Claro. Ahora, vos decime una cosa. ¿No te llama la reflexión por qué lo hicieron ahora? Y bueno, estamos en un escenario donde están arañando hasta el último momento el descontento, digamos, y a nivel electoral están perdiendo imagen. La última encuesta que salió en Perfil, justamente el gobierno lo posiciona muy por abajo, incluso de las estadísticas de la propia expresidente, y eso ya es alarmante lo que estamos hablando. Está bien, quizás uno puede cuestionar quién hizo la encuesta o no, pero lo cierto es que hay una pérdida de imagen positiva del gobierno. No estoy hablando de María Eugenia Vidal, que para nada, al contrario, es uno de los bastiones, digamos, y de las figuras claves para este espacio, pero la realidad es que el presidente está en una situación de encrucijada. Por afuera la presión externa y por adentro el estallido y el descontento social. Entonces, hay una de las frases que creo que la habíamos hablado en una de las emisiones pasadas, el mayor terror para el gobernante
pasa por el odio y el descontento del pueblo. Entonces, esto es a lo que hoy está asistiendo el Claro, gobierno. bueno, ahí demuestra lo poco cívico que somos nosotros. Mm, Porque vos fijate que siempre votamos contra de el que sea. mm. Y alguna vez tenemos que terminar de votar contra de, sino que tenemos que aquella perspectiva, aquel cuadro que mejor nos guste, apostarle. Bueno, eso que estás mencionando recién, justamente hoy estábamos conversando con un colega egresado también del mismo colegio donde hemos estudiado, ¿no? De Carlos Pellegrini, y estábamos hablando sobre las fisuras, ¿no? Fíjate, uno de los modelos, unas tipologías básicas que se estudia, que todo politólogo la estudia, tiene que ver con las fisuras y los clivajes sociales, Claro. que dan origen a los partidos políticos porque de alguna manera cristalizan y representan esos enfrentamientos. Campo-ciudad, capital-trabajo, centro-periferia. Siempre ha habido enfrentamientos que dieron lugar a esas polarizaciones. Hoy ya estamos en un momento donde tenemos que dejar de lado eso y hablar de los intereses nacionales, de otro tipo de intereses que están en juego, porque si no siempre parece que nos vamos poniendo sombreros de turno y los que terminan pagando siempre son los sectores menos pudientes. ¿Me explico? En este gran escenario. Claro, el nacionalismo no es el patriotismo. No. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer un poco más de patriotismo, porque va a haber que hacer sacrificio, eso no cabe la menor duda. Pero acá no es solamente un plan económico, es la persona, el ser humano. Exactamente. Que nadie se acuerda o no quiere acordarse del ser humano. Mira, vos hablaste de los orígenes, de la génesis, y a mí me viene, como estudié en primer año, me acuerdo, en el Nacional de Buenos Aires, que nos enseñaron también lo que es el circuito de la comunicación. Entonces nos enseñaban, que todos conocemos el padre de nuestra lingüística, que es Saussure. Entonces nos enseñaban el emisor, el receptor, cosas muy básicas que ya más o menos lo veías viendo en primario. Pero claro, nos incorporó una nueva figura que él fue reconociendo a medida que avanzó la lingüística, que eran las competencias lingüísticas, las competencias paralingüísticas y por último, en tercer lugar, aparecía la competencia sociocultural. Claro. ¿No? Y ahí empezamos como a mixturar todo el nuevo esquema de comunicación que planteaba él y que obviamente rige hasta hoy, ¿no? Hasta los lingüistas. Entonces, yo pensaba, claro, lo que le falta a la Argentina y nuestra base de deficiencia es la competencia sociocultural, definitivamente. Y ni hablar de la falta de escucha entre el emisor y el receptor. Hay un presidente que está emitiendo un discurso, que está emitiendo un relato, pero pareciese que nosotros, los receptores, no lo estamos escuchando, lo escuchamos mal, lo escuchamos con interferencias, o sea, el canal no es claro de comunicación. Ya ahí partemos mal, porque el gobierno tiene un sistema de comunicación que quizás le sirve a ellos, en estos casi 4 años de gestión le sirve a ellos, pero no le está sirviendo al pueblo. O quizás le sirve al FMI por cierto arreglo, conveniencia, pero no está sirviendo al pueblo. Entonces todo líder social, todo líder político, lo que debe primero es empezar a reestudiar ese esquema básico, que es tan básico, pero que no está claro, que está deficiente, que está difuso, que es erróneo, donde hay interferencias constantemente y donde claramente el pueblo, a través de sindicatos, trabajadores, organizaciones, están saliendo a la calle. Este año hubo un récord de manifestaciones de distintas escaladas, porque la gente empezó a hablar de la memoria, empezó a hablar de la libertad, empezó a hablar de la herencia, empezó a hablar de las cuestiones creativas. Ya el hombre, el pueblo está requiriendo otras cosas, está necesitando otras cosas y que pareciese que no es escuchado. Bien, tenemos a alguien en línea. Juan Pablo, ¿estás por ahí? ¿Cómo andas, Luis? Bien, acá estoy con Belén y con Gretel. ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho perfecto, un gusto hablar nuevamente con vos después de tanto tiempo, así que muy bien. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué va a ser el sábado que viene ahí en la universidad? Sí. ¿Van a hacer algo espectacular? Bueno, mira, te cuento, Luis, cómo sería. Justo está coincidiendo que cumplo 20 años de carrera como bailarín y conjuntamente también con la finalización de la carrera de abogacía. Si bien termino en el mes de diciembre, pero digamos es simbólico el hecho de poder hacer una función donde de alguna forma
se entrelazan las dos carreras, ¿no? A través de un espectáculo, nada menos que acá en la Facultad de Derecho, va a ser en el Salón de Actos a las 6 de la tarde, entrada libre y gratuita. Vamos a tener no solamente el espectáculo acompañado por TPT Company, que es la compañía de tango con la cual venimos trabajando hace años, sino también con músicos, Cristian Zárate como director del quinteto de músicos, con Pablo Agri, entre otros más, que van a estar también acompañándonos. Y bueno, Natalia Pelayo, que es compañera mía del Teatro Colón desde hace mucho tiempo, que va a estar también acompañándome en el dúo de Espartaco, un dúo clásico del repertorio de ballet. Y después el cierre, bueno, de tango. Es un espectáculo bastante versátil, ágil, dinámico, como para que, bueno, sea, digamos, un acto simbólico, digamos, de alguna manera, como para decir, cerramos este año que fue bastante intenso y, bueno, darle como una pincelada, ¿no?, de música y de no solamente de literatura y de libros codificados, sino también de movimiento, de danza. ¿18 horas? Así es, 18 horas. Entrada libre y gratuita, directamente vienen a la Facultad de Derecho, que queda ahí en Avenida Figueroa de Corta, suben las escalinatas y, bueno, van directo al salón. Bueno, obviamente un poco antes de las 6, ¿no? Claramente. ¿Y acá estas dos señoritas no te quieren decir nada? Bueno, Juan Pablo, la verdad que bueno, queremos que compartas a la audiencia por qué la elección del Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Bueno, como les decía recién, pasé muchos años estudiando acá en la universidad, justamente a fin de año estoy terminando la carrera de abogacía y de alguna manera adelantarme a la entrega de diplomas, porque eso creo que se va a hacer recién el año que viene, pero me adelanto con un espectáculo de danza y va a ser, me parece, por única vez, porque no hubo ningún espectáculo de danza en este tipo de salón, donde suelen entregarse los diplomas, ¿no? Bueno, en esta oportunidad se va a entregar un poquito de música y de arte. Bueno, y Juan Pablo, volviste hace muy poco del Festival de La Habana. Sí, estuvimos de viaje en La Habana, fuimos en comisión, en representación, también en comisión en una gira por Chile, bueno, por el norte de nuestro país, y bueno, fue muy grato volver a Cuba por cuarta vez. Mi primera vez fue en 2010 y bueno, tengo un recorrido de tiempo ya conociendo la dinámica y cómo trabajan los cubanos y ese festival. Les recuerdo a la audiencia que es el festival más importante en América. Sí. Vienen bailarines de todas partes del mundo, los mejores hacen un cónclave en La Habana y bueno, ahí cada uno muestra y comparte su cultura, su historia y todo lo que cada país obviamente tiene para mostrar, ¿no? Obviamente de Inglaterra van a venir con un tipo de repertorio totalmente diferente al, no sé, al centroamericano, claro, o al de Oriente, y eso es lo bueno que tiene, que entre los artistas nosotros podemos compartir un momento arriba de un escenario, que es lo que nos une, un lenguaje, y bueno, a pesar de las diferencias que haya culturales, idiomáticas y demás, ¿no? ¿Cómo se viene el año entrante? ¿Se viene la coreografía, la composición? Claro, mirá, eso, viste, como dice la palabra de Dios, cada día tiene su afán, uno tiene deseos, sueños, después será lo que será. Claramente el año que viene se vendrán con nuevas oportunidades, puertas nuevas que se abren para que uno pueda seguir proyectándose, ¿no? Seguramente la coreografía va a ser una de ellas y poder seguir realizando espectáculos, ¿no?, diversos para diferentes públicos y bueno, también me van a tener en el Teatro Colón trabajando en todas las obras que se presenten para la temporada 2019, así que bueno, contento, seguramente también cercano a la facultad, siguiendo tomando cursos. Siempre hay que seguir estudiando, ¿no? Eso es algo importante, uno tiene que seguir desarrollando la cabeza, no es que un título ya te hace galardonador de algo, sino que es el comienzo de algo con mayores desafíos, ¿no? Muy bien, y vos, Belén, no le querés decir nada. Bueno, queremos invitarlos a todos, aprovechar con esta audiencia y con lo que está comentando Juan Pablo para este sábado, entonces de 18 a 20. El problema es que ya se está llenando, el salón tiene una capacidad de 1000 personas, así que... ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Ustedes dos van a bailar? Ah, sí, se van a enterar cuando Luis estés ahí. No, sí, nosotros bailamos tango, pero la verdad que sí, es una de nuestras pasiones y
y va a ser un espectáculo maravilloso, como siempre, mixto, así que ¿qué vas a estar presentando, Juan Pablo, en ballet? Bueno, ahí les conté a ustedes recién, iba a ser el Espartaco, que es un dúo que tiene obviamente mucha historia dentro de lo que fue el Imperio Romano, los espartanos, pero bueno, esto va a ser en versión ballet. Sangre no va a haber, obviamente, y después la segunda parte, que es casi continuada, es la parte de tango, que es un mix de un poco de lo que hicimos en el Centro Cultural Kirchner y bueno, un poquito de unos fragmentos de la obra grande que hicimos el año pasado. Bueno, muy bien. Así que bueno, se viene un espectáculo prometedor. Muy bien. A entrenarse bien, porque lo queremos ver potable el día sábado, Así es, Luis. Un fuerte abrazo, Juan Pablo. Un abrazo para todos. Sigo acá con las bendiciones. Las Ledo. Bueno, un abrazo. Eso para todos, bendiciones. Bueno, continuando con ustedes. ¿Cómo empezamos? Empezamos hablando un poquito de lo que la falta de comunicación que hay entre un líder político, que en este caso le toca lastimosamente a la Argentina, y el pueblo, ¿no? Que durante todo este año hubo tantas movilizaciones, tantos reclamos. Pareciese que cada día festivo acá en Buenos Aires, en Capital, fue una maratón de cortes, de luchas, de sindicatos, de trabajadores que tuvieron que salir a la calle para empezar a manifestarse, digamos. Claro, o sea, eso no se va a parar. O sea, va a durar hasta todo el 2019. El que diga que no, eso no se va a parar. ¿Por qué? Porque las diversas etnias que tenemos, cada cual quiere manifestarse de su modo. Y van saliendo nuevas alternativas, ¿no es cierto? O sea, hay mucha gente que les molesta, pero yo les pediría, antes que nos moleste, porque a mí también me molesta, no voy a decir que no, antes que nos molesten, ¿por qué no hacemos algo muy, pero muy necesario? Los escuchamos. Porque acá nadie escucha a nadie. Sí. Acá nadie escucha a nadie. Y lo que más a mí me molesta es el hecho de decir, sí, nosotros nos reunimos, ya los estamos estudiando. Pero ya los estamos estudiando. Quiere decir distancia. Eso que estás mencionando vos, Luis, está vinculado con la estigmatización. Claro. Es cuando uno coloca visiones parcializadas, digamos, y encuadra en enfoques a las personas y las vemos como relatos enmarcados. Hay historias dentro de otras historias. Entonces, en vez de escuchar el comentario virgen, si se quiere, ¿no? Y terminamos naturalizando un pensamiento que lo damos por sentado, no lo cuestionamos, entonces automáticamente vemos verdades parciales y no podemos escuchar y no tenemos esa libertad y esa mente abierta como para poder abrir el juego y en esa confluencia trabajar en la construcción. Un poco recién te estabas diciendo, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos construyendo. Y cuando uno tiene que levantar un edificio, tiene que pensar en una base sólida. Y la base sólida se hace juntando todos los materiales, porque todos son necesarios. Es necesaria el agua, es necesario el cemento, es necesaria la cal, es necesario el ladrillo. Entonces, en esa cuestión multifacética y en esa pluralidad se trabaja en un gran consenso, y es lo que hoy está faltando, ¿no? Esta base de construcción que menciona Grete está íntimamente ligada a la memoria. Claro. Que es una memoria colectiva, pero no es a libre albedrío. O sea, nos ponemos de acuerdo para construir una memoria social, igualitaria, que nos incluye a todos. Yo te doy una pauta. La gente que hoy nos dirige, cuando vos conversás con ellos, te dice, a nosotros la historia no nos interesa, vamos hacia otro lado. Y a mí me parece, modestamente, que es el primer gran error. Por eso es como que no encuentran el modo. Entonces, solo se hacen una distancia. Y ahí es donde estamos. Por otro lado, tenemos como sociedad otro problema grave. Nosotros escuchamos muchos dichos continuamente y creemos que eso es cierto. Entonces, es muy posible
como mucha gente lo han escuchado ustedes, que habla del pasado, Sí. pero nunca hablan de una doctrina, porque no la saben. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Automáticamente no solamente la vilipendian, sino que se toman esa ventaja Claro, de no la criticarla saben. sin estudiarla. Entonces mezclamos, Sí, 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 porque en toda sociedad hay delincuentes. sí, sí, obviamente. Entonces mezclamos el hecho de decir, no, la política no es eso. Que el hombre delinquió puede delinquir en cualquier partido, en cualquier gobierno y en cualquier lugar. Pero al país le conviene esta política o esta otra política. Y eso es lo que no se quiere discutir. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué es lo más difícil de zanjar? ¿Cuántos votos tenés? Y no se te ocurra decir ninguno. Sí, tal cual. ¿Por qué? Sí. De Y bueno, frente. pero ahí es donde volvemos y caemos en el facilismo de Claro. las etiquetas de las personas. Un poco uno escucha a tantas personas que, bueno, son contadas con los dedos, que hoy se han autocandidateado, digamos, para ser presidenciales. Realmente cuando se llega a hablar de un proyecto de país, un modelo, un programa, brillan por su ausencia. Simplemente se llenan la boca diciendo falta un programa, falta un proyecto, Claro. y dicen, no, si me tengo que dar un paso al costado, estoy dispuesto a hacerlo. He escuchado eso esta semana pasada. Estoy dispuesto a dar el sacrificio. Cuando llega el momento, lo sé de primera mano, le han ofrecido otros cargos y dijo, no, a eso no me van a bajar. O sea, la realidad es que volvemos al desfile de los apellidos de las personas, Sí. de los nombres, de los personalismos, y no se está pensando en clave nación, no se está pensando en clave pertenencia social. ¿Cuál es el interés primario que debe preponderar a la hora de construir algo estratégico de aquí a mediano y largo plazo? Y realmente nos tenemos que plantear un cambio aún de reforma en la matriz productiva. Estamos en un momento donde se ha puesto en crisis, hoy por hoy ha entrado en crisis la noción de globalización, con todas las nuevas tecnologías, hace que Argentina tenga que repensar también su manera de cómo se está insertando el mundo, ya no con los mecanismos tradicionales, sino nos vamos a quedar, ya nos estamos quedando un paso muy atrás. Y tenemos muchos sectores que realmente somos ejemplo, todo lo que es software, todo lo que es nuevas tecnologías, y exportamos eso y tenemos individualidades, y falta eso realmente potencializarlo para poder estar liderando un proceso que hoy ya otros países están totalmente encaminados. Estamos dentro de un nuevo orden mundial que implícitamente no nos damos cuenta ni sabemos a dónde vamos a llegar. Pero yo te hago una reflexión. Estados Unidos tenía una visión horizontal, vamos a llamarle así, que traspasaba toda Europa porque el enemigo era del otro lado, Rusia. Claro. Ujú. Cuando se desintegra eso, que Europa hace su mercado, consigue una moneda, bien o mal, después lo podemos discutir. ¿Qué sucede? Pierde el rol Estados Unidos. Y para colmo de males, un Macron le está diciendo hoy atrás, vamos a formar nuestro propio ejército. Sí. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? La verticalidad. Claro. Entonces, no es nada nuevo lo que está pasando en América Latina. Sí. Bueno, tal es así que ellos están trabajando mucho en la desintegración de uno de los bloques que veníamos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con el Mercosur. Claro. Ellos están trabajando en la preponderancia de este eje de bilateralidad. Tal es así que ahora, nosotros que estamos siendo presidencia del G20, nuestro gobierno va a entablar una serie de reuniones bilaterales aún antes de que inicien las reuniones Claro. formales, y aún durante el proceso y está prevista reuniones con China, con España, con Italia, con Francia, porque estamos trabajando en esa lógica de lo que es el plano bilateral, y está entrando en crisis la noción de bloque, ¿no? Tal es así que las declaraciones que hizo Bolsonaro han dejado un poco a un costado de la escena el Mercosur. Hoy justamente me estuvieron entrevistando por el tema de cómo está el estado de negociaciones el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Lo cierto es que Fori, nuestro canciller, ha expresado públicamente que en el marco del G20 no se logra firmar ningún tipo de acuerdo, que no se llega, y que espera que fuera que se pueda llegar a buen término cuando
antes de que finalizara este mandato, esta presidencia. Lo cierto es que hay intereses agrícolas de por medio, Francia a la cabeza, que están de alguna manera, como siempre, taponando nuestro ingreso a la Unión Europea, porque hay competitividad, no hay complementariedad en los mercados. Entonces, hablar de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya estamos prácticamente más de 10 años, esto no avanza. Entonces, por eso, bajo esta lógica, se está trabajando en el plano bilateral. Y Estados Unidos está jugando muy claramente aliado con Brasil y está dejándonos a un costado. En este escenario, Argentina tiene que empezar a mirar a China, tiene que empezar a mirar hacia Oriente. O sea, la mirada y el foco que estamos poniendo hacia Occidente, hay que un poco cambiarla. O sea, con la Unión Europea realmente no está avanzando y no hay complementariedad, hay una competitividad impresionante. Con los Estados Unidos también, porque esos son los primeros países que bregan y que hablan de libre comercio, cuando en realidad puertas adentro hay un proteccionismo exacerbado, hay una cantidad de subsidios agrícolas y se protege la industria nacional. Entonces, en ese plano también a nosotros como país no encontramos un mercado demasiado propicio como para poder allanar un camino con los Estados Unidos. Tenemos que mirar hacia Oriente, tenemos que cambiar la brújula. Bueno, sí, seguro, eso podría ser. Bueno, pero también tener cuidado con una cosa. Al lado de China están sembrando soja. Y eso, Sí. lo que pasa es que de una vez por todas hay que empezar con nuestros empresarios, empiecen a hacer que los productos agropecuarios nuestros se transformen directamente en mercadería terminada. Exactamente. Exactamente. Pero eso hay que hacer docencia, a veces diciéndole cosas simples. Sí. Todo es campo. Cuando yo dije una vez en una oportunidad, todo es campo, me llevó, soy un urbano, ¿cómo vas a decir eso? Es muy simple. Cuando te sientas en la mesa, ¿qué comes? ¿El vestido de dónde sale? Tal cual. ¿Los zapatos de dónde salen? Entonces, si vos no me decís que no es todo campo, entonces, buscá la manera. Hemos avanzado a decir agroindustria. Gran logro. Sí. No es así. Mira, yo hice un recuento, un surtido de preguntas que estaría bueno que la audiencia se responda y que todos nos podamos, si es que podemos respondernos, pero por lo menos quedan en el tintero para reflexionar. Las preguntas son, que venimos hablando ya en la misión anterior, también lo hablamos en el programa anterior. ¿Qué memoria debemos cultivar? Esta es una pregunta de un líder político que se candidatea o que está en el cargo. ¿Qué memoria debemos cultivar? ¿Qué justicia debemos impartir? ¿Qué acontecimientos podemos o debemos recordar? ¿Qué identidades es preciso preservar? ¿Qué discurso hay que institucionalizar? ¿Qué memoria social tenemos que compartir? ¿Y en qué relato del ayer debemos legitimizar las instituciones del hoy? Bueno, vos fijate que acá hay un tema que es fundamental. Todo eso, lo primero que tenés que hacer es dar prioridad a la educación. Pero dar prioridad en serio. No el hecho de decir, no es ni paritario ni nada, es la prioridad. Entonces de ahí podés construir. En el tema que vos podés tocar, el caso de la justicia. La justicia son intereses creados, pura y exclusivamente. Y que no se mantienen los poderes independientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es el gran problema. El otro gran problema que tenemos es el periodismo. ¿Por qué tenemos el gran problema del periodismo? Porque es evidente que por la pauta oficial se puede hacer cualquier desastre. Entonces, como nos conocemos todos, somos grandes, sabemos que esto es así y no es así. El periodismo lo que tiene que dar es información correcta. Y nada más que eso. Hubo un gran periodista que decía, la información hay que darla en forma inmediata ya, pero mañana tiene que ser verdad.
Claro, tal cual. Sí. Y eso no sucede, sabemos que no sucede. No. Sí. Incluso como se titulan los diarios. Mm. Los grandes diarios se titulan de una manera que vos interpretás cualquier cosa menos lo que dice el contenido. Mm. Bueno, hoy también están todas estas herramientas de las redes sociales a través de las cuales las personas mismas son las que eligen cómo informarse, cuándo informarse, qué elegir, qué consumir No, y también bien. crear información porque, a ver, es Sí. una vorágine donde también los medios ha entrado en crisis la noción tradicional de los medios de comunicación tal cual nosotros nos hemos formado, cómo se Claro, concebían. pero no te olvides que se ha colocado un ejército Mm. dentro de las redes Sí. en la cual te manejan Mm. y cuánto de verdad dicen. Claro. No, lo que estás mencionando, la verdad que es aberrante pensar que el gobierno esté utilizando fondos públicos para generar información a través de las redes sociales y cuando se está desvirtuando. Bueno, si uno ve la cantidad de recortes que se han hecho en pos del famoso déficit cero, porque esto más que un presupuesto fue un programa de impuestos, déficit no, cero, sí. y fue un esquema para que las cuentas tienen que cerrar. Esto parece la ley de los grandes números, a costa de qué o de quiénes, cómo, cuándo y cuáles fueron los recortes. Han hecho recortes impresionantes en educación, en ciencia y tecnología, en, bueno, ni hablar sobre lo que es construcción y vivienda. Compramos llave en mano. Impresionante lo que estamos hablando. La verdad que es lastimoso hasta el escenario en que nosotros hemos llegado como país. Yo no me esperaba para nada. Muchos decían que sí, sabían por supuesto que este gobierno vino a hacer lo que ya tenía planificado. Yo la verdad que creer de esa manera es bastante doloroso, pensar que mecánicamente instrumentaron todo este sistema y llegamos a estar donde estamos justamente porque lo han diseñado a propósito. La verdad que creo que no, que creo que han ensayado, han cometido lo que es prueba y error, teniendo a la ciudadanía justamente como digamos material de, O como de rehén, experimentación. o como rehén, porque como partimos, sin saber partimos diciendo de la experimentación, ¿no? Imaginémonos un físico, un químico que está todo el día experimentando. Bueno, pero él no puede estar todo el día experimentando. Él sabe que la mezcla de ciertos elementos lo que va a provocar es determinada reacción. O debería pasar esto. Ay, no le puse un poco más. O sea, Sí, ¿no? sí. Pero tiene una certeza. A eso me refiero. Y pareciese que en Argentina estamos viendo más de incertezas que de certezas. Estamos viendo cuánto más para arriba, cuánto más para abajo o menos para abajo, pero no estamos como afincados en este surtido de preguntas que yo creo que me quedo corta, pues falta el tema de la verdad, que está importante, que no tenemos verdad en la palabra, no tenemos verdad en el candidato el cual hemos votado hace 4 años, porque yo también lo voté, pero lo voté por la diferencia, lo voté porque entre dos opciones no era un mal menor, pero como comenzó diciendo Gretel, bueno, la falta de contemplación de ciertos sectores hace que, claro, la clase más alta esté en disgusto, pero está ahí. Lo peligroso es cuando se trabaja con imperativos categóricos absolutos. En mi gobierno la inflación no va a ser un problema. En mi gobierno la pobreza va a ser cero. Entonces cuando se tornan ciertas frases como verdades absolutas, y se desconoce cuál va a ser el escenario que tiene que ver con el consenso, con el diálogo, o aún así las turbulencias internacionales, cómo pueden llegar a afectar las decisiones de un país, hace que de alguna manera no exista una expertise, digamos, y una visión a nivel estadista. Ahora, nosotros, para agregar algo importante, nosotros también tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Hace poco asumió un nuevo líder social, yo lo llamaría, que es Jair Bolsonaro, en un país muy cercano a nuestro, lo cual nos afecta. Positivo o negativamente veremos, pero sí nos afecta. Y luego, ya en marzo del 2019, nos enteramos que definitivamente entonces el Reino Unido no va a formar parte más de este mercado común, de la Unión Europea. O sea, es definitivo, es así, marzo del 2019. Hay otro escenario, entonces, a ver, ¿qué es lo que nos afecta y qué es lo que no? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando a estos nuevos líderes que son muy cercanos y a una Europa que no estamos como encastrando? Bueno, la respuesta es clara. Si estamos viendo que el Reino Unido ha decidido por el Brexit, si Brasil está diciendo voy por lo bilateral, si los Estados Unidos están jugando en un plano de proteccionismo,
Argentina no puede ser más patriota o más papista que el Papa y querer desarrollar una política al estilo OMC a costa de o a dispendio de el bienestar de toda una ciudadanía, donde no hay una construcción de desarrollo interno. La noción de desarrollo interno y de fortalecer y de trabajar un mapeo estratégico a nivel regional, donde estén insertadas todas las economías regionales, ha brillado por su ausencia en el momento cero de diciembre de 2015. Nunca se trabajó en ese plan. Y estamos viendo que el mundo está virando hacia otro lugar. El mundo está virando hacia, no digo cerrarse hacia el proteccionismo externo, pero sí estamos hablando del fortalecimiento. Claro. Vos estás hablando de Inglaterra. Inglaterra tiene un problema gravísimo. Ni Escocia quiere irse de la Liga Europea e Irlanda tampoco. Entonces, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero no te olvides que el petróleo está en Escocia. Claro. Sí. Pequeño detalle. Sí, Claro. tal cual. Entonces, no sabemos hasta qué momento se sientan fuertes y digamos, bueno, hasta acá llegamos, amigos. Porque han hecho muchas cosas, siempre fueron Escocia. Y Sí. siempre fueron Irlanda. Sí, es historia. Entonces, no sabemos. Y es un mundo que esto. Ahí hay una pregunta para hacernos. ¿Y qué es lo que nos identifica a nosotros? Porque Escocia, vos mencionás muy bien esto, lo recordamos a la audiencia, pero ¿qué es lo que identifica al ser argentino? Porque yo todavía no lo sé. Hablando del campo, hablamos, ¿no?, que todos tenemos un campo encima, y es cierto, pero ¿cuál es nuestra fortaleza? Porque yo todavía no la tengo clara. No, nosotros ¿Cuál es nuestra fortaleza? Porque nosotros tenemos todo lo que podemos desarrollar fácil porque lo tenemos bajo la tierra. sí. Lo que sucede que en vez de ser de beneficio propio tiene que ser para los argentinos, el común, los 44. Bien, nos tenemos que ir porque hay una gente que tiene venida. La seguimos en los próximos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y simplemente seguir invitando a la audiencia a que participe. Estamos armando un espacio y construyendo un espacio de diseño estratégico de Argentina de aquí a medio y largo plazo en influenciar ORG. Así que bueno, esas son las redes sociales para que se participen y involucren. Bien. Nos vamos hasta el próximo jueves. Que Dios derrame alegría sobre todo.